ahí en Primera de Samuel, capítulo 16. Si está conmigo, y usted también que nos ve desde su casa, vaya conmigo a la palabra de Dios. Tome su Biblia, tome ahí su Biblia digital y vaya conmigo a Primera de Samuel capítulo 16, que hay algo interesante para tu vida. Así es que ahí en el pasaje bíblico comienza diciendo de la siguiente manera, y dice así: dijo Jehová a Samuel, está hablando Dios a un profeta llamado Samuel, un hombre que fue conocido como un vidente, como alguien que traía la palabra de Dios, la profecía de Dios, la palabra que Dios traía a su pueblo en ese tiempo. Entonces Dios le está hablando a Samuel y le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Quién era Saúl? Saúl era el rey actual de la nación de Israel. Luego dice: habiéndolo yo desechado. Saúl no había muerto, sin embargo Dios le había desechado porque no hacía la voluntad de Dios. Luego dice: yo he desechado para que no reine sobre Israel. Dice: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén. Un cuerno era en aquel tiempo un instrumento donde se guardaba, pues se utilizaba para diferentes cosas, pero el cuerno también se utilizaba para guardar aceite. El aceite era un simbolismo de ungimiento, una ceremonia especial se hacía a través de eso. Cuando el profeta llevaba ese cuerno lleno del aceite y se ungía sobre alguien, es porque Dios lo había mandado a que lo hiciese. Iba a haber algo grande a través de eso. Iba a haber una unción especial, ya sea a través del sacerdocio o a través de que fuera nombrado sacerdote para un trabajo específico, también para un rey también. Entonces se ungía de diferentes formas a las personas. Samuel lleva ese cuerno lleno de aceite y entonces dice que es enviado por Dios a Isaí, un hombre llamado Isaí de Belén, que vivía en Belén, porque sus hijos dice, de sus hijos me he provisto un rey. De los hijos de este hombre ya Dios había escogido un rey. El versículo 2: y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, o sea, el rey que estaba en ese momento, dice: si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra, una ternera de la vacada, y di: voy a ofrecer sacrificio a Jehová, he venido a eso. El versículo 3 dice: y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Dios le da todas las direcciones a Samuel. Luego dice: y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues, dice el versículo 4, hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Le mencionaban al profeta. En ese momento se estaba viviendo un caos, un momento difícil en la nación. Había enemigos alrededor. Entonces la llegada del profeta siempre simbolizaba la intervención de Dios para un suceso importante, para un cambio, para algo que iba a suceder. Entonces ellos decían: ¿vienes en son de paz o vienes en qué? Y Samuel les contesta, les dice, él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Le dicen ellos: ¿es pacífica tu venida? El versículo 5, él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí, a sus hijos, los llamó al sacrificio. Oiga, qué tremendo. Y más adelante menciona otros detalles. Dice en el versículo 6: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Eliab era el primer hijo de Isaí, y dijo: de cierto delante de Jehová está el ungido. Porque lo vio a Eliab, dice que era un hombre alto, un hombre grande, un hombre fornido, un hombre de guerra, recio, y se dejó llevar por la vista. Y entonces dice el versículo 7: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Qué interesante esta palabra. El versículo 8 dice: entonces llamó Isaí a Abinadab, al siguiente hijo, y lo hizo pasar por delante de Samuel, el cual le dijo: tampoco ha escogido Dios
a este tampoco había escogido. Y entonces hizo pasar Isaí a Sama, a otro. Y tampoco ha elegido Jehová a este. El versículo 10, se hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, le pregunta el profeta, al padre de familia, y le dice: Jehová no ha elegido a estos. El versículo 11, entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. En otra versión, y en la versión directa del hebreo, dice: el más pequeño, queda el más pequeño. Dice: y apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque nos sentaremos a la mesa hasta que venga él. Aquí envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngele, porque este es. Qué interesante. Quiero enfatizar el mensaje sobre que las cosas pequeñas son las que Dios utiliza, son las que a Dios le gusta moverse de esa forma. Y a través de la Biblia vamos a ver siempre pasajes bíblicos que hablan sobre que Dios utilizó las cosas más pequeñas, los números más reducidos, las personas que menos se pensaba, porque Dios se maneja de esa forma. A veces pensamos que se necesita ser alguien muy poderoso, alguien muy fuerte, alguien muy talentoso, habilidoso para poder desarrollar un trabajo. Sin embargo, Dios no escoge de esa forma como los seres humanos escogemos, sino que mira el corazón, y a veces se hace de la tarea de tomar de lo menos preciado, aún de lo menospreciado de los hombres y de lo más pequeño, para glorificarse Él, para que Él sea glorificado y enseñar a las personas, dice, y aún avergonzar a los sabios, porque la gente piensa que solamente a su parecer puede escoger las cosas, las que se ven, las que son más vistosas. Sin embargo, Dios maneja la situación de una forma diferente. Yo quiero hablarle este tema, que a veces lo pequeño es lo que más Dios utiliza. Yo no sé si usted ha visto que a veces los perfumes más caros, cuando usted va a comprar un perfume, si usted va a comprar un perfume y le enseñan una botella de este tamaño, lo más probable es que sea un perfume barato, o se lo estén dando caro porque es mucho el volumen del perfume, y la verdad no vale la pena. Pero cuando usted conoce de un perfume fino, un perfume francés, no sé, un perfume que sea realmente valioso, siempre va a venir en una botella chiquita. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos conocen eso? ¿Sí? Entonces, eso me recuerda que yo vengo de una ciudad no tan grande. Puedo mencionar como un ejemplo la ciudad de Saltillo, Coahuila. Es una ciudad en su tiempo, estoy hablando de los años 80, 70, 80, una ciudad bastante o relativamente pequeña a diferencia de otras ciudades cerca de Saltillo. Entonces, ha crecido un poco con el tiempo, y hace tiempo invitamos a una familia para que nos acompañaran a ver la ciudad natal. Un día este amigo, pastor también, muy querido de nosotros, de mi esposa, de mí y su familia, dijo: queremos acompañarle a donde usted vive, donde usted viene, y vamos a ver y a visitar la ciudad. Ya lo llevamos por ahí, empezamos a caminar sobre la ciudad, le mostramos muchos de los lugares. De hecho, siempre que voy con mi esposa, ella conoce la historia de la ciudad, porque a veces le platico: mira, ahí vivíamos hace mucho tiempo con mis padres, ahí aquí fue donde cayó una gran nevada, y le empiezo a platicar muchas cosas. Que por cierto, muchos están esperando las nevadas. Bueno, ya no queremos nada de nevada, ni de frío, ni de nada de eso, ¿verdad? Algunos anhelaban eso, pero después de la última como que ya no nos quedaron ganas. Pero bueno, nosotros en Saltillo experimentamos nevadas muy seguido, entonces conocemos la nieve desde hace mucho tiempo. Bastante nieve cayó en algún momento, muy, muy interesante. Pero mi esposa conoce esos pasajes de la ciudad. Ella también vivió ahí,
le comento muchas cosas. Hay mucha historia en nuestra ciudad. Y cuando llevamos a este amigo, entonces empezamos a llevarlo por la ciudad, ya que conociese más la ciudad. Y cuando ya le dimos una buena vuelta a la ciudad, dijo: oye, pensé que era pequeña tu ciudad, pensé que era chica, pero realmente está grande. Y aquí hay una diferencia en cuanto a esto, que nosotros llamamos pequeño por lo que hemos visto antes. O sea, tenemos una percepción de algo que es pequeño porque hemos visto algo antes diferente, ¿sí? Entonces, él dice, me llamó la atención que dijo: yo pensé que era pequeña, pero cuando hablamos de su ciudad es más chica que nuestra ciudad. Ahora entendía por qué él decía que era una ciudad más grande, que sí era grande porque su percepción de donde él viene es una ciudad más chica. Entonces, llamamos pequeño porque anteriormente hemos visto algo diferente. Usted dice: esa casa es pequeña porque probablemente ha visto una grande. O dice: esta piscina es pequeña porque ha visto algo más grande. Entonces la percepción de lo pequeño se da por lo que nosotros hemos visto antes. Eso es interesante. Hablar de lo pequeño, entonces, es eso, que hemos visto cosas que nos han parecido más grandes y ahora llamamos a eso pequeño. El pasaje bíblico que estamos leyendo en Samuel es interesante porque hace alusión, y lo hemos predicado muchas veces, sobre que si eres fiel en lo pequeño, Dios te bendecirá y te dará algo más grande por mantenerte fiel, y serás fiel en lo grande también. Es un pasaje que hemos hablado mucho, lo hemos predicado, y también podríamos decirlo que es como un principio de la vida. Es un principio, la Biblia está llena de principios, ¿sí? O sea, hay cosas que hay que tomar de ahí que son como principios. Vienen formas que se hicieron en su tiempo de alguna manera, pero lo importante es sustraer el principio, lo que enseña la palabra de Dios. Y aquí hay un principio en esto, de que si nosotros invertimos bien lo que tenemos, eso va a aumentar. Y eso pues le pasó a David. David estaba realizando un pequeño trabajo cuando este pasaje que leíamos le mandaron llamar. Él estaba cuidando las ovejas de su padre. Todos los demás estaban ya enlistados en el ejército, eran hombres fuertes, valerosos, que se hacían una actividad diferente. Sin embargo, David, como era el más pequeño, lo tenían cuidando las ovejas, pero no por eso era que fuese menos importante, sino que él era fiel en lo que estaba realizando. Y eso nos da una gran enseñanza, que no porque hagamos algo pequeño lo hagamos de mala gana, sino que lo hagamos como algo importante, sobre todo para Dios, que podamos realizar el trabajo lo más que podamos, con la mejor dedicación, con el mejor esfuerzo. Cualquier cosa que se te sea encargada, se te sea confiada, demos lo mejor de nosotros, así parezca pequeño ante los hombres, porque para Dios probablemente va a ser algo grande que Dios quiere hacer contigo, y te está llevando por ese proceso donde tienes que pasar desde abajo para hacer cosas pequeñas, para llegar a tomar las cosas grandes que Dios tiene para tu vida. Dios envía a Samuel para encontrar a este chico llamado David, que era un joven. Y hay algo interesante en la palabra de Dios que lo dice, lo manda a la ciudad de Belén. Pero ¿quién era Belén? ¿Qué era Belén? Era una ciudad, pero no cualquier ciudad, es una aldea, era una pequeña ciudad. De hecho, en la palabra de Dios en Miqueas menciona, dice: tú, la más pequeña de todas, Belén, de ahí vendrá el Salvador. Y menciona a Belén como la más pequeña. Qué interesante. No tomó el Señor una ciudad, una de las aldeas más grandes, de los linajes más grandes, sino que escogió la más pequeña para traer algo poderoso, donde vendría el Salvador, el Mesías. Qué tremendo. Otra vez vemos la participación de Dios, donde se interesa por las cosas pequeñas. Y le dice: ve a Belén, le dice al profeta, y ve a ungir al próximo rey. Lo que Dios levantaría desde ahí sería algo que impactaría no solo a la nación, sino a todo el mundo, porque era un propósito de Dios bien definido. Entonces podemos ver cómo Dios maneja las cosas y nos enseña algo interesante en medio de esto. Samuel era un vidente, era un profeta, ya lo mencioné. Y hay algo interesante. ¿Por qué que tenían que tomar un rey? Hay algo interesante en esto,
que anteriormente de Saúl. Saúl fue el primer rey, pero la nación de Israel quería ser como todas las naciones, quería tener un rey como todas las naciones. Hasta ese momento Israel no tenía un rey. Entonces escogieron, pidieron un rey, y entonces Dios les da a Saúl, les escogió a Saúl, el primer rey, y entonces ellos querían de alguna forma ser como las demás naciones, querían tener lo que las demás naciones tenían, un rey. Pero Dios quería ser el rey de ellos. De hecho, Dios era el rey de Israel. Dios les dirigía, Dios les hablaba, Dios les enseñaba, pero ellos desecharon eso para querer ser como las demás naciones y tomar un rey como todos y ser común como todos. Y esto nos enseña a nosotros que a veces desechamos lo que Dios nos da para querer ser como los demás, porque a veces nuestra percepción de lo que es más grande, pensamos que es lo mejor. Sin embargo, no es para Dios así. Lo que para nosotros es grande, para Dios no sirve. Y lo que para nosotros es pequeño es donde Dios es especialista y le gusta esas cosas para hacer cosas que tienen un impacto no solo en lo terrenal, sino en lo eterno. Eso es algo interesante, es algo que podemos recibir en este día. Dios te está hablando a que podamos entender cómo Dios quiere trabajar en nuestras vidas, en nuestros corazones, desde adentro hacia afuera, y de no llenarnos de cosas externas que parecen grandes, que son superfluas, superficiales, pero que no tienen ninguna validez, ninguna repercusión en la eternidad. Entonces nos hace pensar que nuestra vida en la tierra solo es pasajera y no debemos de perder el tiempo. Sí debemos vivirla con intensidad, pero entender que somos seres espirituales, seres eternos, donde nuestra preocupación debe ser nuestro espíritu, nuestra alma, porque hay algo más allá en nuestro futuro. Y lo que vivamos en la tierra repercute en la eternidad. Lo que hagamos hoy repercute también en nuestro futuro terrenal, pero también en nuestro futuro espiritual. Esta nación de Israel tenía un problema grande en ese momento. Querían un rey porque querían de alguna forma ser protegidos por él, porque todas las naciones tenían un rey, tenían unos enemigos. Venían de Fenicia, ellos eran los filisteos que constantemente pues iban y dominaban a las demás naciones. Eran buenos con las armas, tenían navegaciones, eran fuertes para pelear, atacaban y destrozaban a los pueblos. Y ellos querían tener un rey que de alguna forma les protegiese, les cuidara. No porque querían desobedecer a Dios, más bien ellos buscaban defenderse. Querían defenderse, no querían desobedecer a Dios. Pero a veces la autodefensa se transforma en desobediencia. Escuche, esto es interesante. La autodefensa se transforma en nuestra vida en desobediencia. Queremos proteger algo y desobedecemos a Dios. Estamos protegiendo algo, pero hemos caído en el punto donde hemos desechado la presencia de Dios, donde Dios se quiere glorificar en nuestra vida y nos hemos dado a la tarea de solamente autodefendernos. No quiere decir que no tengamos ese instinto natural de cuidarnos, pero que no llegue a sobrepasar y tomar el lugar de Dios en nuestra vida y estar haciendo algo que realmente está estorbando la gloria de Dios, que está haciendo que Dios se aleje más de nosotros, que Dios esté más lejano a nosotros, que nosotros nos estemos alejando de Dios, porque Él siempre está ahí, pero nuestra vida se ha alejado por causa de esa autodefensa que se convierte en desobediencia. Ellos necesitaban a alguien que pudiera protegerlos, consolarlos, tener un rey como los demás, que por cierto ese rey era alto, también menciona la palabra, de sus hombros a la cabeza sobresalía sobre todo el pueblo, donde ellos se gozaron de ver coronar a su rey, porque era alguien que se veía grande, pero dentro de sí ese rey no se sentía rey. Este Saúl era un hombre inseguro, era un hombre que tenía dentro de sí otras actitudes. Dios había promovido a Saúl y tenía unas expectativas grandes para él, pero él no lucía como un rey por dentro, no quería hacer caso a la voluntad de Dios.
y se convirtió en un problema para la nación, hizo cosas más negativas en la nación que cosas positivas. Cuando tuvo el cargo hizo más cosas más destrucción que lo que edificó, más cosas sembró negativas que las que hizo para beneficio y de bendición al pueblo. Se convirtió en un problema. Su reacción era apresurada. Él hacía las cosas por sentido común, pero no por agradar a Dios. ¿Cuánto nos pasa a nosotros eso? Hacemos cosas por sentido común. Es que creo que es esto, pero desagradamos a Dios. No importa lo que hayan dicho, lo que haya escuchado, lo que importa es lo que yo pienso, y entonces desagradamos a Dios. No agradamos a Dios. Saúl se manejaba de esa forma, iba guiado por lo que él veía, pero no por lo que él escuchaba, porque tenía la voz de Dios a través del profeta Samuel, que le dirigía, que le enseñaba, que le instruía. Sin embargo, nunca pudo obedecer la voz de Dios. Se guiaba más por sus sentidos que por su espíritu, y eso pasa a veces con nosotros como seres humanos. Nos dejamos guiar por nuestra naturaleza, por lo que está pronto, lo urgente, lo necesario, y olvidamos lo que realmente Dios quiere hacer en nuestra vida. En el capítulo 16 menciona, ya Dios está cansado. Samuel no se había cansado, el profeta de Saúl, pero Dios se había cansado de él y ya había terminado con Saúl. Dijo, ya lo he desechado. Ya lo había desechado. No había en ese momento no se había quitado de su reinado, pero ya iba a comenzar ese momento donde iba a tener que dejar ese reinado. De alguna forma había comenzado su decaimiento. Samuel estaba aferrado a Saúl como rey, el pueblo estaba aferrado a Saúl. Nosotros a veces estamos aferrados a cosas y Dios ya las está empezando a quitar, porque nos hemos aferrado a cosas que no ayudan, que no bendicen, que no prosperan, cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Dios las está quitando ya de tu vida. Y eso es bueno, porque te ayudará a caminar, a ser mejor para Dios, a servirle con todo el corazón. Dios le dice al profeta que llene ese cuerno de aceite, y ese instrumento pequeño va a ser el que va a traer el cambio a la nación a través de la unción. Parece algo pequeño, vuelvo a mencionarla, algo pequeño, porque el cuerno era pequeño, el aceite que se ponía era poco, pero nosotros lo vemos como una ceremonia tradicional donde ese hombre llegaba y lo ungía, pero había algo poderoso. Lo que para la gente parece pequeño, para Samuel era todo un suceso importante. Era un suceso importante el poder llevar ese instrumento, y tenía dentro de sí la responsabilidad de cumplir el trabajo que Dios le había dado con el discernimiento que él entendía. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera visto a Abinadab? Y así dice la palabra, vio a Abinadab, el primer hijo de Isaí, que era alto, y quedó deslumbrado, y dice, aquí hay rey, dijo él, se gozó. Y Dios le habla a él, la palabra le habla a él y le dice, no veas la altura, no veas la grandeza, porque eso yo lo desecho. Pero ¿qué hubiera pasado si él hubiera ungido a él y se hubiera ido a su casa? La nación hubiera perecido inmediatamente y se hubiera acabado. Bajo su vida, bajo su dirección, bajo su ministerio, había un peso que lo hacía temblar, lo hacía pensar que el trabajo que estaba haciendo no era pequeño, sino que tenía un impacto que iba a ser en la nación y en el futuro. Y a veces es así, la gente no puede ver la carga que traen los demás. Pues solo está desarrollando un ministerio, un trabajo, está desarrollando algo, pero no entienden que hay detrás de eso algo muy fuerte. Hay una carga muy pesada, como lo había con este Samuel. Este Samuel pudo entender eso. Algo tan pequeño como llenar el cuerno conduciría a la nación a la victoria. También conduciría a que David fuese el rey y de ahí viniese el Mesías, porque del linaje de David vino el Mesías. Si él no cumplía lo que tenía que hacer, entonces podría haberse frustrado. Había terminado el camino de lo que tenía que cumplir. A lo mejor podían haber pasado muchos años para que otra vez
se cumpliera lo que Dios había dicho por la desobediencia de alguien. En este caso Samuel se mantuvo, aunque lloró y tuvo luto por Saúl, que había dejado ya de ser acepto para Dios. Entonces hizo el trabajo que Dios le dijo de ungir al siguiente rey. Pero hay algo interesante en eso, porque al momento de mandarlo a la ciudad de Belén a ungir, le dice: toma tu cuerno y llévate el aceite. Pero Samuel le dice: tengo miedo de que Saúl me vaya a ver y me vaya a matar antes de que haga ese trabajo. Y Dios le dice las instrucciones: llévate una ternera, vas a decir que vas a llevar sacrificio, vas a levantar un altar para Dios, para mí. Dice, le habla a Dios y le dice: haz eso. Le da toda la instrucción, pero no le dice quién va a ser el ungido. Qué interesante es eso. ¿Por qué no decirle Dios si Dios ya sabía? ¿Por qué Dios no le dice quién iba a ser? Dios le hubiera dicho: sáltate los 7 hermanos y pide por David y listo, lo unges. Sin embargo, Dios no hizo eso. Entonces él tuvo que llegar a la elección y descalificación de cada una de las personas para llegar al momento donde Dios le indicara que tenía que ser. Y esto es a veces así con nuestras vidas, que muchas cosas Dios las permite que lleguen a tu vida, pero no todas son la voluntad de Dios. No todos son el propósito de Dios. Ay, qué bendición que me cayó esto. No todo a veces es la bendición de Dios. Probablemente lo escogiste, pero no estaba en lo que Dios quería para ti. No era lo que Dios decidió para ti. Porque probablemente dices: me dieron un trabajo tremendo, pero el trabajo te absorbe tanto que las 50 horas que trabajas, 60, 70, 80, ya no tienes tiempo ni para orar, ni para leer la Biblia, ni para ir a la iglesia, ni para servir a Dios. Y a veces piensas que eso es bendición, cuando se ha transformado en una maldición, se ha transformado en algo que ha desviado, tomado el lugar y la posición de Dios para hacerte caer y perderte en algo que no te llevará a nada. Entonces hay cosas que vienen, hay negocios que incluso vendrán a tu vida y de repente vendrán a traerte más miseria y destrucción. Podrás ascender, podrás llegar, podrás lograr tantas cosas y al final estar tomando medicamentos porque no puedes con la carga que tienes ahora. Te ves en una situación mal. Entonces no todas las cosas van a ser la respuesta de Dios para nuestra vida. No la primera cosa que venga, probablemente será hasta la 8ª, como en el caso de Samuel, que pasaron 7 hombres delante de él y después llegó David. Fue cuando Dios le indica y él entonces entiende, es entendido en su corazón. Qué tremendo es esto, qué nos puede enseñar a nuestra vida. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, eso es cierto, pero quiere que primero, ante todo, tu alma, tu corazón, tu espíritu sea prosperado. Por eso dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a ser añadidas. Pero nosotros empezamos al revés y queremos buscar las cosas añadidas y olvidar el reino de Dios. Entonces, tengamos cuidado en eso, que el Señor nos ayude a esto, a poder entender el plan de Dios para nosotros. No es malo eso, no estamos en contra de eso. Yo creo que Dios ha bendecido nuestras vidas y nos ha llamado a prosperar con un propósito. No es para engrandecerte tú, es para engrandecer el reino de Dios, es para engrandecer al Señor, es para que tú reflejes la gloria de Dios, seas el portador de la gloria de Dios. Ese es un propósito, que no perdamos el propósito. La primera vez que venimos a Houston, venimos con un ministerio. Yo era un adolescente, venía un amigo ya joven, ya grande. Entonces me sorprendió que en esa vez él era un hombre, un joven entregado. Estaba en otro ministerio de música, oraba, predicaba, servía a Dios con todo su corazón. Era un ejemplo, lo veíamos nosotros. Y en el 85 venimos para acá, lo invitamos, viene con nosotros, con otros muchachos que veníamos, otros hermanos, otros amigos en ese ministerio. Y entonces cuando ya nos íbamos a regresar, me dio la sorpresa que dijo él: bueno, muchachos, que les vaya bien, me voy a quedar. Ya encontré un lugar donde me voy a quedar. Esta familia me aceptó, me recibió y voy a trabajar un tiempo. Bueno, ok, no, pues que Dios te ayude. Yo lo saludé y le dije: Dios te bendiga, adelante. Y nos regresamos.
Y tristemente la historia es que al cabo de los años, pues sí, pareció que Dios le bendijo, porque obviamente llegó la amnistía, usted sabe ese tiempo, y recibió y se hizo legal. Oiga, gloria a Dios, qué bendición. Pero luego después entonces volví a escuchar de él y preguntando, ¿y qué pasó con él? No, pues ya no va a la iglesia, no, ya no sirve a Dios. Wow. ¿Y qué está haciendo? No, pues nada, se ha entregado al vicio, ha empezado a tomar, se divorció, se llevó a su esposa, se divorció, se regresó a su esposa. Parecía que le había ido bien, pero realmente su vida se destruyó. Se tuvo que ir otra vez para nuestra ciudad. Y cuando llegó hecho una piltrafa, un hombre adicto al alcoholismo, mal se veía. Yo digo, eso sería lo que Dios le trajo como bendición. A veces escogemos cosas que no nos traen bendición a nuestra vida porque nos equivocamos en el camino. Y creemos que todo es la respuesta de Dios para nuestra vida. Samuel entendió bien lo que Dios le estaba hablando. Entendió bien su posición, su trabajo, y pudo hacerlo de acuerdo a escuchar la voz de Dios. Lo que Dios le estaba diciendo que hiciera, él lo llevó a cabo y fue celoso con lo que Dios le hablaba. Lo puso en su corazón e hizo, y no dejó que nada lo desviara del plan que Dios tenía para él. Entonces logró darnos la bendición de que poder a través de ese ungimiento de David viniera también la descendencia del Mesías, nuestro Salvador, a traer la salvación al mundo. Eso es algo grandioso. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por la gente que hace la voluntad de Dios, por la gente que entiende el plan y el propósito de Dios. No descuidemos nuestra vida espiritual, no descuidemos nuestro caminar en el camino de Dios por cosas terrenales. Dios se mueve de una forma diferente. Así es que el hacerlos pequeños nosotros no quiere decir que Dios se va a hacer más grande. No porque tú te hagas más pequeño, Dios se va a hacer más grande, ¿sí me entiendes? Dios es grande, siempre ha sido grande, grandioso, poderoso, excelso. No porque tú te hagas más pequeño, Él se va a hacer más grande. Entendamos eso. Dios no es un inseguro como Saúl, que era inseguro, o como aquel que en la escuela molesta a los compañeros para sentirse superior. Va y hostiga a todos y los molesta y los acorrala y los golpea para sentirse. Dios no es así. Y a veces la religión ha puesto como que Dios es así, que es un mal amigo, un padre que castiga, alguien así. Dios está sentado en su trono, Él es lleno de majestad y de gloria. Entonces, no te preocupes, no te tienes que hacer menos para que Dios brille, porque Él brilla por sí mismo. Su luz no varía, dice la palabra de Dios. Él siempre será rey, Él siempre será Señor. Aunque pase lo que pase en tu vida, Él sigue siendo rey. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Cuando David va para pelear con un gigante, ahí más adelante usted puede leer el pasaje. David se enfrenta, llega y mira a un gigante y entonces quiere ir a enfrentarlo porque dice: ¿quién es este hombre que está retando a los escuadrones de Jehová de los ejércitos? Y entonces va con el rey Saúl y le dice: yo pelearé con él. Pero entonces Saúl, el rey, le dice: pero tú no puedes pelear, tú eres muy pequeño. Y realmente era pequeño, Saúl era alto. Si eres pequeño, tú no vas a poder pelear, ese hombre es guerrero. Entonces probablemente Saúl hablaba más de su pequeñez, cómo él se sentía, ¿sí? Cuando le decía: tú eres muy pequeño, ¿será que estaba hablando de él o estaba hablando de sí mismo? A veces la gente te dice cosas negativas, pero no habla de ti, habla de sí mismo. ¿Cómo esa persona es? Cuando te dice: tú no vas a poder, es que esa persona se siente menos, se siente que no puede, y entonces quiere transmitirte eso, te quiere hacer sentir pequeño o menospreciado. Saúl hizo eso, le dijo a David que era pequeño. Entonces David no le hizo caso. Él sabía quién era en Dios, sabía qué había pasado. Y hay algo interesante, que cuando este ejército, todo un ejército, no quiso levantarse ningún
paladín, ningún peleador para pelear con ese gigante, porque le tuvieron miedo. Y alrededor de 40 días estuvo retándoles. Ese gigante venía, se paraba y decía: venga a pelear uno conmigo. Y aquí discutimos la pelea de toda la nación. Nadie se levantó a pelear con él, porque por 40 días estuvieron viendo el reto y se sintieron cada vez más miserables y pobres. Cuando David llegó por primera vez, con los primeros ojos que lo vio, él vio solo un hombre, ni siquiera dijo un gigante, dijo ese hombre. Ese hombre, dice, ¿quién es? Que quiere, dice, ven a retar a los escuadrones del ejército de Dios. Dios estaba en medio de él. Él estaba viendo lo que Dios iba a hacer a través de él. Lo que Dios iba a hacer a través, no de sus habilidades, no a través de su potencial, sino lo que Dios le había mostrado en su gracia anteriormente, que Dios estaba con él. Él se sintió en un celo, en hacerlo de lo que tenía que hacer, aunque le costara. Él sabía que lo iba a hacer, pero sabía que Dios no lo iba a dejar. Hay cosas que te van a costar, y vaya que te van a costar, pero Dios sabe lo que tú estás poniendo en juego. Y sabes, no te va a defraudar cuando tú lo hagas. Pero si no tomas el reto, serás como todos los demás, que nunca salió ya su nombre, como todos los hermanos de David. Que solamente ahí aparecen los nombres de ellos, y jamás apareció ya ninguno de ellos. Solo David fue el que salió adelante, porque de lo pequeño el Señor hace algo grande. No te sientas pequeño este día, no te sientas que no tienes nada para dar. Dios ha puesto muchas cosas en tu vida que pueden ser grandes en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Samuel, este hombre, profeta de Dios, coronó lo pequeño, o sea, lo que el hombre llamó pequeño. Aún el padre de David, Isaí, dijo: es el más pequeño. Y lo que ese hombre llamó como pequeño, Dios lo coronó. Samuel lo ungió y Dios lo coronó como rey. No te salgas del plan de Dios. No olvides lo que Dios dijo de ti. No seas un Saúl que aborta la voluntad de Dios, aborta el plan de Dios. Un Saúl que en su corazón solo piensa en sí mismo, en sus temores, en salir bien librado, en su sentido común. Más bien tomemos hoy el espíritu de David, ese joven que entendió que en su corazón lo que iba a reinar siempre era la voluntad de Dios, era el plan de Dios, y que Dios haría con él lo que él le placiera, porque lo que Dios hace lo hace bien, no lo hace mal. Dios no te ha traído para volver atrás. Dios no te ha traído para arruinarte. Dios te está dando la oportunidad para levantarte, para ser una mujer de Dios, una mujer que impacte a tu generación y a los que te rodean. Un hombre que se levante con autoridad delante de su casa y que en su corazón solo esté a hacer la obra de Dios y el plan de Dios. Un hombre que trascenderá a sus generaciones por alguien que sirvió a Dios y que Dios lo usó poderosamente. Todos tenemos un propósito en la vida, todos tenemos una misión, todos tenemos un propósito. Yo no sé si tú sabes cuál es tu propósito, pero hoy este es el momento de decirle al Señor: muéstrame cuál es el propósito que tienes para mí. Muéstrame.